En algún momento de nuestras vidas hemos escuchado que al gran poeta y escritor peruano se le considera como el más innovador de la poesía en el mundo del siglo XX. De la misma manera hemos escuchado hablar de la novela El Tusteno, novela en el cual se relata una de las grandes problemáticas de la sociedad peruana. Nos referimos a la minería y a la explotación. Pero, ¿desean saber cuál fue el motivo del autor para poder escribir esta novela? Si es así, acompáñenos. Sobre la vida del Bate se ha escrito mucho y es importante recordar ahora quién fue César Vallejo. Biografía de César Vallejo. César Vallejo es el poeta peruano más reconocido internacionalmente. Su obra se caracteriza por la creación de un lenguaje poético muy personal. Además, es autor de novelas, cuentos y ensayos donde refleja su apoyo al movimiento indigenista y a la ideología socialista. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, en la Sierra Norte del Perú. El 16 de marzo de 1892 fue el menor de una familia de 11 hermanos, con ancestros vinculados al sacerdocio. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Lamentablemente, el 15 de abril de 1938, después de una penosa agonía en la clínica, Arago falleció en París, tal como lo anunció en su poema Piedra Negra sobre una piedra blanca. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Montreux, donde reposan aún. En opinión del crítico Thomas Merton, Vallejo es el más grande poeta católico después de Dante, y por católico entiendo universal. Y según Martin Seymour Smith, el más grande poeta del siglo XX en todos los idiomas. Sabemos que destaca como poeta, pero también en la narrativa ha dejado valiosas obras como su novela El Tusteno. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de esta novela que debemos conocer para entender mejor su mensaje? La novela El Tusteno fue publicada en el año 1931 en la ciudad de Madrid. Se divide en 3 partes o capítulos escritos de manera extensa, cada uno de ellos. El contexto que relata la historia es los comienzos de la década de 1930. Su género literario es narrativo y ya se dejó en claro que su especie es novela, denominada como proletaria. ¿Por qué es importante la temática de la obra? ¿Qué denuncia? Es una obra de denuncia contra los peligros de la penetración imperialista en el Perú, que se realiza por intermedio de las grandes transnacionales mineras, las cuales son apoyadas por la oligarquía local, así como por otros oportunistas, cuyo único interés es el mayor lucro posible, para los cuales no tienen escrúpulos en expropiar a precio irrisorio la tierra de los nativos, pagar a los obreros un salario ínfimo y cometer una serie de crímenes, abusos y tropelías contra la población local, todo en nombre de la modernidad y el progreso. Sin embargo, para el autor, una luz de esperanza se ilumina a través de idealistas que se proponen luchar por la justicia social.
El tema principal que se nos relata es el arribo de la minería a la región de Colca y en concreto a la zona de Quivilca para extraer el tungsteno. Cuando la comitiva minera llega a Quivilca, se encuentra con una población totalmente ajena a los adelantos de la ciudad. Los oras son esquilmados de sus propiedades con el visto bueno de toda la comitiva por José Marino. La crítica literaria concluye que el lenguaje que usa el autor es un lenguaje común y sencillo, lógicamente con la finalidad de llegar a la comprensión de todos los lectores. ¿Pero qué conclusión llegaron sobre su mensaje? Veamos. El mensaje que nos deja la obra es la necesaria acción que tuvieron las personas para organizarse y luchar para vencer a los grupos opresivos que los explotaban, con la finalidad de lucrarse a espaldas de ellos. Veamos. ¿Y qué dicen los críticos acerca de la obra del tungsteno? Bueno, hablar de la obra del tungsteno es hablar de una obra indigenista de protesta social en contra de la explotación de los indios, en donde César Vallejo se muestra como un narrador que no trata de ingresar en el mundo indio, sino más bien que se muestra en la perspectiva exterior, a pesar de la admiración por el indio explotado. Al hablar de los valores de Vallejo, podemos destacar varios, ya sea la esperanza, su solidaridad, incluso su lucha constante contra el egoísmo y la muerte. Pero al hablar de su novela El Tungsteno, los valores no existen en esta, o al menos no son cumplidas por algunos de los personajes. Por ejemplo, tenemos a los patrones, quienes trataban a sus obreros como animales, rompiendo el valor de la igualdad social. Pero, en definitiva, existe solo un valor que representa dicha novela, y esa es la valentía. Este valor es aplicado por Servando Huanca, quien, como se sabe, usó de este valor para enfrentar a los patrones de la mina. Para seguir hablando de los valores en la novela, en esta ocasión tenemos una invitada especial. Contamos con el apoyo de la profesora Laura Ruiz, quien lleva más de 10 años en la enseñanza del curso de literatura. Además, es nombrada por el Estado y parte sus enseñanzas en diferentes entidades institucionales del Perú. Soy la docente Laura Elizabeth Ruiz Guamán, del área de comunicación. El día de hoy voy a responder algunas preguntas sobre nuestro escritor César Vallejo. Continuamos ahora sí con las preguntas. ¿Cuáles son los valores de Vallejo que más comenta con sus estudiantes? Bien, como sabemos, César Vallejo es el poeta del dolor humano. Y cuando tengo que hablar de este personaje, de este autor, con mis estudiantes siempre resaltamos el valor de la justicia y el valor de la solidaridad. La justicia porque siempre está presente en cada una de sus obras, ¿no? Siempre intenta hacer valer los derechos de todos con igualdad. Y la solidaridad y el amor al prójimo presente en algunos poemas, como por ejemplo Los Heraldos Negros o Masa, ¿no? Siempre ayudando y tratando de animar y motivar a su prójimo. ¿Cree que la obra del Tungsteno puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor el valor de la justicia? Creo que sí. Creo que el Tungsteno es el mayor ejemplo de esa protesta, de hacer valer nuestros derechos, de hacer escuchar la voz de los indios, de quienes menos tienen, sobre todo en estos tiempos en donde las diferencias de clases sociales eran muy arraigadas, ¿no? Sin embargo, pues se logra, se intenta en este trabajo de querer rescatar el derecho de todas las personas, sin importar la raza, el color, la condición social o económica. Todos deben ser tratados por igual. ¿Cree usted que el personaje Servando Huanca es un ejemplo de valentía? ¿Por qué? Indudablemente es un ejemplo de valentía. Como muchos personajes que conocemos ya de nuestra historia peruana,
que en aras de emanciparse o buscar la independencia de nuestro país, se sublevaron, ¿no? Que no fue fácil, que tuvieron que, igual que Servando Huancas, pasar por muchas circunstancias adversas. Estaba seguro de que esta revolución, esta rebeldía, traería consecuencias beneficiosas para los indios de su pueblo, ¿no? Yo creo que no cualquiera se atreve a hacer escuchar su voz sabiendo que las circunstancias van a ser siempre adversas. Definitivamente, Servando Huanca es un ejemplo de valentía. Hoy en día, la novela El Tusteno, a casi 90 años de su publicación, sigue siendo actual en la temática. Si hace algunas décadas las brechas sociales y raciales eran más que evidentes, la manera en que hoy se manifiestan las diferencias de clases son más solapadas. Sin embargo, esto no implica ceder en el proyecto de emancipación pendiente. Pero vale la pena leer la novela como aquello que intentó ser un instrumento de agitación antes que una obra de arte en sentido estricto.